Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la práctica número 6. Primer tema, estados regionales. Bien, vamos con los estados regionales. Recuerda, estos pertenecen en nuestra periodificación al segundo intermedio. El segundo intermedio es un periodo regional en donde encuentras a todas las ches menos chavín. Vamos, Chimú, Chincha, Chancas, Huancas, Chachapoyas, los reinos aymaras, Sicán y por supuesto los incas en su versión regional. Bien, vamos primero con Sicán. Sicán es una sociedad muy importante que se desarrolla en la costa norte. Tú bien sabes que las sociedades de la costa norte tienen varias características. La primera, desarrollo de metalurgia, como los moche. Segundo, desarrollo de ingeniería hidráulica. Y por supuesto, el desarrollo legendario. El desarrollo legendario es muy importante porque recuerda que Sicán le va a dar origen a los Chimú. Mira, es muy importante Sicán en relación a que los Sicán le van a dar origen a los Chimú. Recuerda que ellos son grandes orfebres y además tienen una leyenda que tú conoces como la leyenda del dios Nailamp. La leyenda del dios Nailamp es aquella que presta argumentos para decir que Proto-Chimú y Proto-Nazca son sociedades que se van a originar a partir de la llegada del dios Nailamp por el mar, que va a civilizar la costa norte, dándole el sistema político, administrativo, social, que luego va a desarrollarse mucho en los chavín y finalmente con los incas. Bien, en cuanto a los sitios arqueológicos, recuerda, Sicán tiene Batán Grande y Tucumé, que luego van a ser absorbidos por el mismo Chimú. Por otro lado, recuerda, no solamente tienes en este periodo a Sicán, por otro lado tenemos a Chimú. De Chimú hay muchas cosas que decir. Vamos a tocar su sociopolítica, su economía y su religión. Bien, recuerda, Chimú está ubicado en la costa norte, ¿no? Está ubicado en la costa norte del Perú, lo que antes fue el territorio Sicán y antes de ser territorio Sicán fue territorio moche. Son ocupaciones permanentes, ocupaciones del mismo espacio que mantienen las mismas tradiciones, tanto en la orfebrería como en la cerámica, y pueden pasar de generación en generación. Bien, por otro lado, en sociopolítica, recuerda, Chimú es una sociedad altamente jerárquica, y eso lo hereda de los moche. Si lo ponemos en una pirámide, sería así. Tienes al pueblo, al alaec, al fixo, que es como el guerrero, y tienes también al siequish. Tú recordarás que el alaec y el siequish formaban parte del sistema de gobierno de los moche, pero no en un sistema centralizado o en un sistema en donde el gobernante era una sola persona, sino en un sistema de reinos y señoríos. ¿Ah? Por otro lado, recuerda, también tienes la economía, y en la economía siempre debes recordar que las sociedades que están frente al mar tienen un problema de agricultura muy grande, porque como lo dijimos en capítulos anteriores, en las sociedades de la costa la salinidad del agua
penetra en las raíces de las plantas. Al hacer esto, evita su crecimiento y por lo tanto no hay una agricultura de tipo exitosa. Es por eso que hay que crear, hay que innovar en nuevas técnicas hidráulicas. En el caso de los chimú, la más importante de todas son los huachaques. Acerca de los huachaques, recuerda, no confundas nunca. Un huachaque es diferente a un guaru-guaru. A veces te equivocas porque solamente le das esa denominación, pero siempre debes repetir guaru-guaru o camellón, guaru-guaru o camellón. Esa técnica hidráulica la vimos en Tiahuanaco, es totalmente diferente a los huachaques. En los guaru-guarus siembras hacia arriba, en los huachaques siembras hacia abajo, buscando la napa freática o el subsuelo. Profe, ¿cómo puedo recordar cómo era un huachaque? Sencillo, recuerda, si Chimú está en la costa norte, tú debes buscar agua dulce donde la salinidad del mar no penetra, por lo tanto debes hacer hueco. Bien, vamos a ver de manera gráfica cómo se ven los huachaques. Un huachaque es una zona en donde tú vas a poner un poco de terreno abonado y sobre él vas a empezar a cultivar. Puede ser con terreno abonado o puede ser simplemente sobre agua. Profesora, ¿pero puedo cultivar sobre agua? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando tú vas por la carretera y te vas camino al norte del Perú, te darás cuenta que muchas veces encuentras, si es que miras por la ventana, terreno árido, arena, 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 pero después de un tiempo vas a encontrar que existen plantaciones verdes, verdes, muy verdes. Eso es un huachaque. Ese tipo de plantaciones son de arroz. Se logran cavando en el terreno, dejando aflorar la napa freática y sembrando encima. Bien, por otro lado está la religión, y en la religión está Shi y Ni, que son la luna y el agua, ¿no es cierto? Profesora, ¿por qué la luna y el agua forman parte de la cosmovisión chimú? Recuerda que la luna y el mar son dos elementos muy importantes para los chimú. En el caso de la luna, recuerda, es la que delimita las mareas altas y las mareas bajas. Pueden servir, por ejemplo, como una barrera natural en el caso de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo o cuando se quiere salir a comerciar. Y por el otro lado está el mar. El mar es el elemento más importante de los chimú, porque recuerda que una agricultura poco exitosa como la suya te obliga a sacar la mayor parte de tu excedente de producción del mar. Además de una técnica hidráulica desarrollada, los chimú también tienen otros elementos importantes dentro de su cultura. Lo principal son las manifestaciones culturales. En las manifestaciones culturales se destacan básicamente la arquitectura, la cerámica y, por supuesto, la metalurgia. En el caso de la arquitectura, nunca debes olvidar su centro más importante, Chan Chan, hecho íntegramente de barro. Por otro lado, en la cerámica, una cerámica poco desarrollada en realidad. Es una cerámica con características básicas, azagoyete, se usan moldes. ¿Moldes, profesora? Sí, recuerda que los chimú están ocupando el mismo espacio de los moche y los moche ya utilizaban el molde. Uso de molde, azagoyete y representaciones de tipo antropomorfas. En el caso de la metalurgia, ahí sí nos detenemos un momento porque es importante que reconozcas el trabajo excelente de los chimú en orfebrería. Muchos de ustedes algunas veces me han preguntado, profesora, ¿el tumi es chimú? No, lamentablemente no lo es. Te debo decir y debo incidir en esto que el tumi es sicán. Es reproducido por los chimúes, pero ellos no son los que lo confeccionan al principio. Bien, entonces, en cuanto a la metalurgia, hay varias técnicas. Tienes la técnica del repujado, por ejemplo. La técnica del repujado es aquella en donde tú golpeas una pieza de metal
Y cuando la golpeas, la vas estirando, la vas estirando, la vas estirando hasta que la conviertes en una lámina. Esta lámina luego es dibujada por uno de los lados y tú comienzas con un elemento boleador, comienzas a empujar hacia el otro lado. Al empujarla hacia el otro lado te das cuenta que sale la misma figura, pero en forma globular, ¿no es cierto? Y puedes tener alguna decoración, algún elemento que quieras representar. También, recuerda, tienes la técnica de laminado, que te he comentado, la técnica de la filigrana y la técnica del dorado y el plateado. La técnica de la filigrana es aquella que te permite hacer hilos de metal de cualquier tipo, de oro, de plata, de cobre, y luego trabajarlos, podrías trenzarlos, podrías unirlos y crear alguna pieza artística, ¿no? O también alguna pieza religiosa para algún ritual. Por otro lado, también está la técnica del dorado y del plateado. Es lo mismo que decir la técnica del baño en oro y el baño en plata. El baño en oro y el baño en plata pues, es muy importante porque te marca las jerarquías sociales, son marcadores sociales. Por ejemplo, si yo encuentro una tumba que tiene un pectoral hecho de oro macizo y encuentro otra donde el pectoral solo está bañado en oro o solo está bañado en plata, quiere decir que ambos señores no tienen el mismo estatus social. Uno puede ser un Sikish y el otro podría ser un Alaek, por ejemplo. O podría ser un Fixel y un Alaek. Hay diferenciación social a partir de las técnicas orfebres que utilices en el caso de los Chimú. Bien, vamos con la cultura chincha. En el caso de los chincha, vamos a desarrollar 3 elementos importantes. Uno es su sociopolítica, como lo habíamos visto. La otra es su economía. Y la otra es su religión. Recuerda, en cuanto a sociopolítica, los chincha, a diferencia de otras sociedades, no tienen una jerarquía muy marcada. Y eso tiene que ver con la actividad que ellos realizan de manera expansiva. Nos referimos básicamente al comercio. Los chinchas son 100% comerciantes. Tú entenderás que cuando una sociedad se dedica básicamente al comercio, no puede tener jerarquías sociales en relación a que cuando uno es comerciante debe ponerse al igual que todas las personas. ¿Para qué? Para que la otra persona también te pueda comprar. Si no, esto va a causar disputas, no solamente políticas, sino también sociales. En el caso de los chincha, recuerda, son una sociedad, si bien es cierto, no jerarquizada, pero sí diferenciada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los chincha, si bien es cierto, no tienen una pirámide, sí tienen diferentes ocupaciones. Están, por ejemplo, los artesanos, los agricultores, los ganaderos, los pescadores y los más importantes de todos, los comerciantes. Estos son los más importantes, no los de la cúspide de la pirámide porque no existe, pero sí los más importantes. Por otro lado, en cuanto a economía, recuerda que los chincha, como te lo dije, son 100% comerciantes y para realizar el comercio tienen 2 rutas. Una es la ruta marítima y la otra es la ruta terrestre. En el caso de la ruta marítima, recuerda, es la más importante de todas, la más importante. Y luego está la ruta terrestre y en la ruta terrestre esta va desde el Cusco hasta la meseta del Collao, utilizando camélido sudamericano. En el caso de la ruta de tipo marítima, ahí vas desde Manta hasta Puerto Viejo en el Ecuador. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta ruta vas a encontrar el famoso muyu, o también llamado spondylus. El muyu o spondylus no es para nada, como muchas personas quieren decir, una moneda. El muyu o spondylus es el elemento sagrado de los rituales religiosos de los chincha. Es un tipo de concha
¿no? Que solamente la encuentras en la zona del Ecuador. Imagínate que fuera una moneda. Si fuera una moneda, debería cumplir todas las características que en economía te han enseñado. Por ejemplo, debe ser abundante, debe ser divisible y debe ser de fácil acceso. Ahora bien, el muyu no se da en el Perú. Tienes que ir desde Chincha en tu embarcación, ¿no es cierto?, hasta la zona del Ecuador, traerla de la zona del Ecuador. Es una concha, no se puede dividir, ¿no es cierto? Y si se lo hace, no es exacto, por lo tanto, no tiene un sistema de medidas completa y por lo tanto no puede ser moneda. Ahora, ¿para qué sirve el muyu? Sirve para ser rayado y ser lanzado como comida de los dioses. Entonces, el muyu, elemento principal, spondylus, elemento principal de la ceremonia religiosa de los chinchas, proviene de su ruta marítima, la más importante de todas. Por otro lado, en cuanto a la religión, tienes al famoso señor Chinchaycamac, que forma parte principal de la cosmovisión de los chincha, y además a Urpihuachay o Urpihuachac, ¿no?, Quillarraica y Churroyoj. Recuerda, Urpihuachay es la diosa paloma, aquella que te va a dar la productividad de los peces en el mar. Peces. Quillarraica es la diosa luna, que te va a permitir saber cuándo hay marea alta, cuándo hay marea baja. Y Churroyoj es el que te va a permitir tener acceso a los mariscos y a los churros. Bien, lista la religión, vamos a ver otras características de los chincha. En cuanto a las manifestaciones culturales, los chincha destacan en 3 elementos: la cerámica, la metalurgia y la arquitectura. La cerámica chincha es una cerámica utilitaria, no muy vistosa, una cerámica que tiene como característica principal el uso de figuras geométricas, uso también de muchos colores y de forma utilitaria, como te lo decía. En el caso de la metalurgia, nunca debes olvidar los vasos narigones. Los vasos narigones, como lo tienes en tu imagen, forman parte del sistema religioso chincha. Recuerda que es muy importante la relación entre comercio y religión. Y por el otro lado, en arquitectura, aquí hay algo interesante. En arquitectura, los chincha tienen 3 ciudades importantes. Si bien es cierto, ellos no tienen una capital porque son un estadio regional, tienen 3 ciudades importantes. Una es La Cumbre, la otra es Centinela y finalmente está Tambo de Mora. No es que una sea mejor que la otra, es que una cumple la tarea administrativa. ¿Cuál de las 3 cumple la tarea administrativa? Tambo de Mora. Es por eso que se dice que es la ciudad más importante. Las 3 ciudades están conectadas a través del famoso Capajñán. Profesor, ¿el Capajñán? Sí, recuerda que el Capajñán aparece con los Owari. Así que La Cumbre, Centinela y Tambo de Mora son una triada arquitectónica, que es la que va a dar el origen de la administración política y económica de los chincha. Vamos con los reinos aymaras. Los reinos aymaras se encuentran ubicados en el altiplano con un desarrollo económico basado en la agricultura de altura, basado en la ganadería de altura. Una de las características más importantes de los reinos aymaras es también su arquitectura. En la arquitectura, ya sabes, tenemos las famosas chulpas de Siyustani, que son el principal elemento que los representa. Por otro lado, los reinos aymaras
son los herederos de los tiahuanacos. Recuerda que los tiahuanacos se desarrollaron antes en el mismo espacio entre las zonas del altiplano boliviano, Chile y Perú. De ellos aprendieron técnicas agrícolas, como por ejemplo los guaru o camellones, además del control vertical de los pisos ecológicos.